decir, si yo voy a trabajar sobre un autor, tengo que traducir el texto de un autor X y no analizo el contexto de ese autor, pues a lo mejor no me resulta tan fácil traducir, porque puede haber muchas referencias culturales que si no analizo el contexto del autor, puede que no las pueda transferir, que no pueda transferir el significado real. Y lo que vamos a ver ahora es, como estamos hablando del proceso y hemos hablado del grado de comprensión, vamos a ver, le dicen, a ver, le llaman de la agencia de traducción, mire, aquí tiene este texto, por favor, me lo tiene que traducir para dentro de... Ya. Ya, para ayer. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, un texto de contenido histórico-artístico, uno de los muchos que hay, que veremos que dentro de lo histórico-artístico puede haber muy diferentes tipos de texto. Entonces, uno, al azar. Bueno, al azar no, porque claro, ven que he puesto aquí un documento, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver cuál sería nuestro grado de comprensión en ese proceso. Se ha mandado a restaurar un retablo que además ha sido pagado, auspiciado por una determinada empresa o por el gobierno regional, ¿no? Se refiere a una iglesia de La Rioja. La Rioja, además de vino, tiene mucho arte. Entonces vamos a ver, nos llega este texto y vamos a ver nuestro grado de comprensión. Es una ficha técnica sobre la restauración de un retablo. Y vemos, bueno, nos aparece el plano de esa iglesia para situar dónde se ubica el retablo que se ha restaurado, ¿no? Está marcado ahí en rojo, para que veamos dónde está, pero sí me interesa que nada más que leamos un poco. Dice: objeto, retablo mayor, ubicación, capilla mayor, presbiterio, parroquia, San Esteban protomártir, localidad, Prejano. Dimensiones: altura 875 centímetros, ancho 501 centímetros, profundidad 40 centímetros. Composición del retablo: consta de zócalo, banco, 3 cuerpos de 5 calles y ático, pinturas sobre tabla en las calles laterales e imágenes en la central y en el ático, balaustres y pilastras con decoración de candelabros, fruteros y brutescos. En el ático, en ambos extremos, 2 bustos de relieve en láureas. Distribución de la iconografía: de izquierda a derecha y del banco al ático, San Pedro y San Pablo, San Juan Evangelista, Santa María Magdalena, San Vicente, San Bartolomé, Santa Bárbara, San Juan Bautista, oración del huerto, flagelación, lapidación de San Esteban camino del Calvario, Santa Elena y Heraclio, San Esteban refutando las proposiciones, prendimiento de San Esteban ante Caifás, sepulcro de San Esteban, San Valentín, Asunción, San Blas, Calvario y los bustos en laureas. Naturaleza del soporte: madera de pino silvestre. Preparación: dorados y policromías. Sobre preparación o aparejo tradicional: dorado al agua, temples grasos, corlas y labores de esgrafiado y estofado. En las carnaciones, acabados al óleo. Cronología siglo XVI hacia 1540. Estilo renacentista. Autores: se supone la mano de Andrés de Melgar y Alonso Gallego, aunque es muy probable la participación de otro maestro. Estado de conservación: presenta una importante infestación de insectos xilófagos. Voy a poner la siguiente página. Estabilidad y pérdidas de soporte, inestabilidad estructural, desgarros, irregularidades en el sistema de anclaje al muro, oxidación de los elementos metálicos, descohesión en dorados, policromías y capa pictórica, faltas de preparación y capa pictórica, oxidación de barnices, suciedad,
repintados e intervenciones de diferentes épocas, y con disparidad de criterios en las pinturas sobre tabla, relieves, imágenes y mazonería, más especialmente en las policromías de la mazonería que en la pintura sobre tabla, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, primero habla de las características de la obra, después las características técnicas, después del proceso de restauración, etc. Sean sinceros. ¿Con una lectura tienen suficiente? Bien. Vamos bien. En esa lectura de esas 2 columnas o 2 columnas y media, ¿qué es aquello que les ha llamado más la atención o que les puede presentar mayor número de dificultades? La terminología, el contenido, el no saber, porque nunca me he preocupado de ver cómo es un retablo, los términos, ¿no? Bueno, entonces vemos que ahí, en nada más que 2 columnitas, de nada, 2 simples columnas, si empezamos a subrayar todo aquello que no entendemos, es mucho. ¿Cuál es el problema mayor de no comprender los términos? Que en el campo histórico-artístico la ausencia de diccionarios bilingües es prácticamente total. Solamente, por ejemplo, en arquitectura sí, hay algunos diccionarios en técnicas arquitectónicas, ¿no? En inglés, español. Pero si ahora yo tuviese que traducir esto al francés o al alemán o al italiano, el primer problema es que yo no tengo diccionarios bilingües, tengo diccionarios monolingües. Y claro, para buscar en diccionarios monolingües, si yo no sé el significado del término en una lengua, o sea, no sé qué significa eso, no sé a qué se refiere. Dice un retablo con calles. ¿Y una calle en un retablo qué es? Si no lo sé en una lengua, no lo entiendo en mi propia lengua y no tengo diccionarios bilingües, ¿cómo lo voy a encontrar en un diccionario en otra lengua? Si no sé lo que significa. Solamente a título informativo les diré que un retablo se compone de calles, que son las separaciones verticales, estas son las calles del retablo, y cuerpos, es decir, los cuerpos en horizontal y las calles en vertical. Y luego la parte superior ya esté cubierta de forma semicircular o bien triangular, es decir, la parte central superior es el ático. Esta zona inferior del retablo se llama banco. Y cuando hay a los lados del retablo unas mesitas que sirven pues para depositar determinados ornamentos o piezas litúrgicas, esas mesitas se llaman credencias. Siempre la calle central es la que tiene las imágenes principales. Normalmente en este cuerpo central es donde está la imagen bajo cuya advocación está la iglesia, sea la iglesia de la Sagrada Familia, de la Virgen del Carmen, en fin, la advocación de la iglesia. En la parte inferior de esa imagen central está el sagrario y habitualmente cuando empieza la narración se suele leer, no siempre,
pero se suele leer en este sentido, es decir, de abajo, de izquierda a derecha y de abajo a arriba, de izquierda a derecha y de abajo a arriba. No siempre, pero eso es lo habitual. Esto en realidad es un resumen de ese texto, ¿no?, que se divide en 4 documentos de la restauración de ese retablo. Entonces yo lo he dividido en los 4 apartados que tiene, un poco para destacar aquello que nos puede plantear dificultades. Por un lado, el estado de conservación; por otro lado, se habla de las características técnicas de la obra; por otro lado, la distribución de la iconografía, qué personajes van a aparecer; y por otro, cuál ha sido la intervención que se hace en ese retablo para la restauración, ¿no? Pues según íbamos leyendo, nos dábamos cuenta que había pues muchos términos específicos de la historia del arte que desconocemos, pues porque no es nuestra especialidad. Como no es nuestra especialidad, no tenemos por qué conocerlos, ¿no? Lo que sí tendremos es que tener fuentes de información y recursos suficientes para saber dónde acudir. Porque claro, a mí me hablan de repintados, debería de saber, ¿no?, lo que significa el repintado o estofado. A lo mejor para mí el estofado pues es el estofado de cordero que tomo el domingo. Me dicen San Pedro estofado, fijaditos. Pero si yo creí que le martirizaron crucificándole boca abajo y ahora dice aquí estofado, pues no, es una técnica de decoración de las tallas. O por ejemplo dice imagen de vestir. Imagen de vestir. Pues tendré que saber que imagen de vestir es que se hace un alma, es decir, un cuerpo que puede estar perfectamente terminado, perfectamente tallado o no. Solamente vemos la cabeza y las manos son perfectas desde el punto de vista anatómico, porque cuando se trata de una imagen de vestir, lo importante precisamente es la vestimenta que le va a cubrir. Y es más barato, claro, que el artista me haga solo una cabeza, 2 manos y 2 pies que me haga el cuerpo entero. Y todos esos detalles. Por ejemplo, cuando habla de la intervención en las pinturas sobre tabla, ¿no?, y empezamos a leer qué es lo que se ha hecho para la restauración, y dice, se ha procedido a un velinado protector de todas las tablas con la finalidad de conservar adecuadamente la obra pictórica durante el transporte. Luego, un velinado protector no tiene que ver con la restauración, sino con el traslado de ese retablo hasta el taller de restauración para que no se estropee más de lo que estaba. Cuando tenemos un texto que de lo que nos está hablando es de técnicas de restauración, nos damos cuenta que al final no solamente tendremos que saber de historia del arte, tenemos que saber hasta de química. Luego es muy probable que tengamos que acudir a diccionarios de química, porque nos van a aparecer muchos productos, ¿no?, químicos. Y bueno, es que eso si lo traducimos mal, pues a lo mejor el lector final quiere restaurar una obra en su país y lo que hace es provocar una explosión, porque estamos trabajando con productos que a lo mejor mezclados en una proporción no adecuada o mal utilizados, pues pueden dar lugar a un error grave. Así que tenemos por un lado que la terminología es una de nuestras dificultades cuando tenemos textos de contenido histórico-artístico. Otro ejemplo que yo había traído, y no sé si se lo puse en las fotocopias, es un texto de la Semana Santa, no me acuerdo ahora de qué sitio, ¿no?, pero de la Semana Santa. Y bueno, a veces pensamos que esos pasos de las procesiones de Semana Santa son antiguos, pero no. Resulta
que en España y sobre todo en Andalucía hay talleres de escultores que se dedican a la creación de figuras para los pasos de Semana Santa. Pues imagina, es de Logroño. Bueno, pues imagínense que está hablando el texto, ¿no?, de una imagen concreta, de un paso de Semana Santa, y tenemos que traducir eso. Y dice: la actual cofradía de la Borriquita tiene sus orígenes en la rama infantil de la Hermandad de la Pasión y el Santo Entierro. Depende a qué lengua vayamos a traducir y a qué cultura. En un texto como este tendremos que hacer más o menos explicaciones, porque claro, ¿y si resulta que este texto lo tenemos que traducir porque hay un cierto interés en alguna población del norte de Alemania para ir a ver las procesiones de Semana Santa, ¿no?, en Italia o en España, etcétera? Pues claro, explicar algo como esto en el norte de Alemania, tengo que hacer unas ampliaciones, anotaciones impresionantes, porque no se capta el significado. Especialmente dice cofradía de la Borriquita. Entendía que estamos hablando de un tema serio, ¿no? Pero claro, es el burro sobre el que Cristo entró en Jerusalén, y se llama así la cofradía de la Borriquita. Bueno, y luego también existe, y depende de las zonas, ¿no?, pues en unos sitios se habla de cofradía y de hermandad, pero, por ejemplo, si lo tuviésemos que traducir a otras lenguas, yo he puesto abajo, ¿no?, cofradía y hermandad, el significado de una y de otra parece lo mismo, es decir, en realidad parecen sinónimos, pero hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Y al irlo a traducir a otras lenguas, resulta que en italiano, cofradía, ¿no?, diríamos confraternità. Si ahora tuviésemos que traducir ese texto al inglés y estuviésemos utilizando pues un texto paralelo o viendo otros diccionarios, por ejemplo un diccionario de italiano, y falso amigo, tomásemos confraternity, resulta que no es de personas, ¿no?, de la calle, seglares, civiles, que se reúnen, que pagan esta figura para sacarla en Semana Santa, sino que se refiere a monjes, a una hermandad. Entonces, ojo con esos falsos amigos y en función de lo que estemos traduciendo. Si por ejemplo es un texto de este tipo y estamos trabajando sobre imágenes de Semana Santa, es muy fácil localizar informantes. ¿Por qué? Si yo no entiendo algo, porque como he dicho que hay escultores, talleres de escultores que se dedican a la talla de imágenes para Semana Santa, especialmente en Andalucía, y verdaderamente hay alumnos de Bellas Artes que luego se dedican profesionalmente a la talla de imágenes religiosas, pues uno se mete en sus páginas web, porque no tenemos conexión a internet, me dijeron, si no lo veríamos, porque puse la dirección de la página, uno de ellos, ¿no? Porque tienen unas páginas web fantásticas, un escultor joven se anuncia, está ofreciendo información sobre cómo hace las tallas, en qué modelo se fija, qué tiene en cuenta. Luego podemos acudir a cualquiera de estos escultores y pedirle socorro. Por favor, mira, tengo este problema, soy traductor, tengo que traducir esto, tú me podrías explicar porque no entiende muy bien este concepto. Y ellos encantados. Entonces podríamos acudir precisamente a los que se dedican a la talla de imágenes.